Dios me les bendiga, hermanos. En esta mañana damos inicio a nuestro servicio de oración a Dios del Templo Misionero Bautista de esta linda comunidad, Colibrí, Playa Blanca, Cantón de Puerto Jiménez. Hoy el tema es la persecución de la iglesia. En cuanto a la persecución de aquellos tiempos de la iglesia, un hombre que fue gran perseguidor de la iglesia. Hoy, queridos que me escuchan, hoy vamos a analizar la vida y qué tipo de persecución de la iglesia fue este hombre, qué daños causado este hombre tan grandes a la iglesia del Señor en aquellos tiempos. Quiero invitarles a abrir sus Biblias o pueden seguirme a mí o muchos de ustedes tienen sus Biblias incorporadas en sus teléfonos. Hechos capítulo 1. Quiero estar leyendo Hechos capítulo 1, que dice así: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, y fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria. Así que esta gran persecución que hubo, y es precisamente que una gran persecución que hubo en aquella época como nunca la había habido. Precisamente que pueden preguntar ustedes que me escuchan, que debido a por qué hubo persecución enorme, de grande, que hubo, sencillamente que Dios permitió. Jesús permitió que hubo gran persecución a causa de la desobediencia. Jesús había dicho, ir por todo el mundo a ser discípulos. Pero esta iglesia que crecía en gran número cada día más y más, pero no querían salir. No querían salir del pueblo de Israel, en las cuales Dios permitió que el enemigo hiciera gran persecución y usó una persona para que hiciera gran persecución. Quiero estar leyendo verso 2 del capítulo de los Hechos, capítulo 8 y verso 2, que dice así: Saulo por su parte asolaba la iglesia. Voy a leerle otra parte mejor. Saulo por su parte asolaba la iglesia, entre tanto por causa, entre tanto casa por casa, trajo hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. ¿Ve la gran persecución? ¿Quién? Saulo. Saulo fue el hombre que causó gran daño a la iglesia del Señor. Y qué hermoso estar leyendo y qué hermoso estarlo repitiendo estos dos pasajes de la palabra de Dios, de Hechos 8 y versos 2 y 3 dice así: un hombre piadoso varón, a enterrar estaban y un inocente gran llamado sobre él, y Saulo por su parte asolaba la iglesia y entraba casa por casa y arrestaba a hombres y mujeres y a los enviaba a la cárcel. Ve que lo que hacía Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre que causó muchos daños a la iglesia. Los perseguía, hombres y mujeres. ¿Y qué hacía Saulo de Tarso? Hombres y mujeres. Dice en el verso 3, dice que los echaba a la cárcel también. No respetaba a las mujeres. Todos los que se reunían en aquellas épocas, y fue Saulo de Tarso el hombre cómplice de la muerte de Esteban. Cuando leemos la historia de Esteban fue el primer diácono y ordenado también de esa iglesia de Jerusalén, la mejor pieza. Hubo persecución y esta gran persecución le dieron muerte. Así es que empezó la situación trágica en aquella época, trágica, de que hubo persecución
No había ánimo de predicarle la palabra de Dios en esta iglesia de Jerusalén, porque vuelvo a repetir, habían desobedecido lo que dijo Jesús. Ir por todo el mundo. No les importaba de que los romanos y muchos pueblos de la Roma se perdieran, que no recibieran las buenas nuevas de salvación. Ellos decían, nosotros no vamos a ir, no vamos a salir de aquí de Israel, pero dijo Dios no. Quiero estar leyendo otros pasajes de esta palabra de Dios. Quiero irme un poquito al libro de siempre el libro de los Hechos, capítulo 9. Quiero estar leyendo un poquito del capítulo 9 y verso 15, que dice así: y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Así es que vemos este gran llamado que hizo ¿quién? Jesús. Jesús hizo este gran llamado. Y quiero estar yendo un poquito más atrás también del capítulo 9 y verso 3, que dice así: pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó de un resplandor de luz y del cielo, y cayendo en tierra oyó una gran voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí prácticamente que Jesús le habló. Jesús le habló y prácticamente que ahí hubo un proceso hermoso. Pierde la vista, él ocupa un proceso de recuperación, pero viene la gran lectura como el verso 5 y 15 que estaba leyendo, que dice así: y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los judíos a Israel. Era un hombre escogido de Dios. Fue un hombre criminal. Un hombre que quién sabe a cuánto mataría. Él fue cómplice de la muerte de Esteban. Echó mucha gente a la cárcel. Hoy quizás, como humano que soy, como humanos que somos nosotros, cuando una persona hace mucho daño, podemos decir, o yo puedo decir, eso es un hijo del diablo. Hijo del diablo podemos decir. Pero era el hombre que Dios escogió. Y es que esta es una enseñanza que los enseña a nosotros, que por mal que ande la persona haciendo muchos daños, no podemos decir nosotros que es hijo del diablo. No me gusta ver o escuchar a una persona cuando dice este es un hijo del diablo porque anda haciendo daños. No me gusta. Porque mientras la persona viva, hay una oportunidad. Mientras viva la persona, hay una oportunidad. Había una oportunidad, y es que es el hombre que Dios tenía escogido, porque vemos un pasaje tan hermoso en 1 Corintios 1:27, dice que lo necio y lo vil escogió Dios para avergonzar ¿qué? A los sabios. Y este vil y necio que escogió para avergonzar a los sabios, ¿quién es? Saulo de Tarso. Quizás usted, hermano, que me escucha en las redes sociales, este pasaje de 1 Corintios 1:27. Lo necio y vil escogió Dios para avergonzar a los sabios. Qué hermoso lo que hace Dios. Dios transforma nuestras vidas. Dios nos escoge. Nosotros no podemos escoger a nadie, porque Dios es el que escoge. A veces que vemos una persona sustratada en el mundo entero y no podemos decir, esta persona es hija del enemigo, el diablo. Nunca podemos decir esas palabras, porque vamos a decir quizás ya perdió la salvación. Tampoco debemos decir eso, tampoco. Pues si en esa época un hombre como yo podía haber dicho, este hombre tiene perdida la salvación porque anda haciendo mucho daño. Pero no. Dios lo tenía escogido y con un gran propósito. Y más tarde el apóstol Pablo dijo, yo no soy menos. Primero dijo que él era como un abortivo,
Pero después dijo, no, yo no soy menos que los grandes profetas o los grandes apóstoles. Yo quiero salir un poquito este tema y hablar un poquito de las maravillas del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo privilegios que quizás que ninguno de los grandes profetas lo tuvo. De ir hasta el tercer cielo. Dice que vio cosas grandes e inefables y que no le fue permitido. Hablar ni escribir no le fue permitido, porque fue el único que fue al tercer cielo y que vio cosas grandes e inefables que no le fue permitido hablar ni escribir. Y solo Pablo tuvo este gran privilegio. Los otros apóstoles no tuvieron este privilegio de ir al tercer cielo. Es un privilegio. Por eso es que él dice, yo no soy menos que aquellos grandes profetas, ni aquellos grandes apóstoles tampoco. Qué privilegio de un hombre que era perseguidor de la iglesia. Y ese es el hombre que Dios escogió. Esto es una enseñanza que hoy pongámosla en práctica. Empezamos a tratar con el borrachito, con la mujer ande como ande en la calle. Empecemos nosotros a llevar la palabra de Dios. Porque no sabemos si ese es el hombre escogido. No sabemos si esa es la mujer escogida por Dios también. Que Dios me les bendiga.